timos caltice, toyo lomos celos, tipatlanice. Somos las que caminamos por las calles, sobre las latitudes de los valles, entre más iguales y nopales. Bailamos, bailamos, bailamos con el viento. Bailamos con el tiempo. La palabra en movimiento que nunca se va a parar, como hojas en el viento libre siempre van a estar. El legado ancestral en cada comunidad, la semilla es fuerte, estos lazos nunca romperán. Amor real haciendo latir el cora, es la resistencia de mi tierra la que aflora. Escucha ahora la voz de estas cantoras, la música llevándote la vibra protectora. Prendo un incienso, prendo una veladora, los rezos de mi madre que por su raza llora. Tonantzin escucha, el pueblo te adora, de mi gente morena eres la defensora. Vibra sanadora, energía creadora, todas mis abuelas viven en la memoria y su lengua renace en esta historia con su fortaleza tan firme como roca. Somos las que caminamos por las calles, sobre las latitudes de los valles, entre más iguales y nopales. Bailamos, bailamos, bailamos con el viento. Bailamos con el tiempo. Yo tosh que she inetreje, anges de indaña, nus gorji que she hikan shodu, oshu reje, yesa, yendare, yes. Tiotaki, tiquintlaspaloa, nochitocniwan, Buenos días, saludamos a todos los que nos escuchan y sintonizan en Facebook, en la página del Instituto. Asistentes que hoy nos acompañan. Vamos a tener la presentación del alfabeto del idioma nahuatlahtoli, de la lengua náhuatl, y para ello nos acompaña el maestro Nicandro González Peña, titular de la Unidad de Desarrollo Lingüístico Comunitario del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y la maestra Irla Elida Vargas del Ángel, que nos ha apoyado en este proceso de normalización como traductora y revisora de la norma. También nos acompaña en la cabina de interpretación, que va a estar realizando la interpretación simultánea, la doctora Marta Morales González. Voy a proceder a presentar a los participantes. La maestra Irla Elida Vargas del Ángel es originaria de Guasalingo, Hidalgo. Es profesora de educación primaria, licenciada en Educación con especialidad en Español y maestra en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe. Es hablante y promotora del Nahuatlahtoli, está certificada como intérprete y traductora en esta lengua por diversas instituciones. Ha impartido ponencias en universidades nacionales e internacionales sobre temas indígenas, traducción, interpretación y derechos lingüísticos. Ha colaborado con la ONU en temas de biodiversidad y en la creación de la norma de escritura del idioma náhuatl. Se desempeña como intérprete y traductora en ámbitos legales de salud y gubernamentales, tanto en México como en Estados Unidos, y capacita a nuevos intérpretes. Participó como intérprete en la reunión Mondiacult, en los debates presidenciales de 2024 y en la FIL Guadalajara, destacando el papel del náhuatl a nivel nacional e internacional. Como intérprete tenemos a la doctora Marta Morales González. Ella es una mujer macehual, investigadora de la cultura y la lengua náhuatl. Es intérprete, traductora, doctora en estudios antropológicos por el Colegio de San Luis, maestra en investigaciones humanísticas y educativas. Es licenciada en Educación para el Medio Indígena e ingeniera en Sistemas Computacionales. Realizó estancias de investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Coruña, España, y en el Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana.
Cuenta con varias publicaciones que abordan la política educativa intercultural, pensamiento indígena, ritualidad y espiritualidad de los Macehualme. Ha colaborado en la elaboración y traducción de materiales de difusión en lengua náhuatl, así como en la interpretación del náhuatl al español y viceversa, en espacios comunitarios y gubernamentales. En 2022 fue ganadora del Premio Nacional de la Promoción de Derechos de las Mujeres Indígenas Marta Sánchez Néstor, en la categoría de lenguas indígenas. También tenemos al maestro Nicandro González Peña, que como lo mencioné hace rato es titular de la Unidad de Desarrollo Lingüístico Comunitario del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es egresado de la licenciatura en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Antropología Lingüística en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente, pues dentro de sus funciones como titular de la unidad, lleva este proceso de normalización de las lenguas indígenas nacionales. Le cedo la palabra. Shkide danga yajain arachi. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan acá en la Ciudad de México y que vienen de varios pueblos del país. Vamos a platicarles un poco de cómo fue este proceso de desarrollar el alfabeto de la lengua náhuatl tlachtoli, más conocida también como náhuatl, y también un poco platicarles sobre la importancia de desarrollar un alfabeto de este tipo y un proceso que nosotros llevamos en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que aplicamos para todas las lenguas del país con diferentes matices como políticas diferenciadas. Entonces, no sé si ya se puede ver ahí en la pantalla la presentación, por favor, si me apoyan. Y entonces podríamos ver lo siguiente. Ya está, ¿verdad? Muchas gracias. Este es el Nahuatlacuilot Machiyotl. Su traducción es el alfabeto de la lengua náhuatl. Desde ahí viene la importancia, ¿verdad? Se ha platicado en digamos, en esta dinámica actual del país, las lenguas indígenas requieren como irse actualizando a nuevas realidades, como decir qué es alfabeto, ¿verdad? ¿Cómo se dice alfabeto? Grafía, fonema, gramática, entre otras cosas, en la propia lengua. Entonces, es parte de los retos del desarrollo de un instrumento de este tipo, pero quisiera aquí empezar con algunos antecedentes de cómo ha surgido todo esto, porque venimos desde una situación histórica en el país en donde se ha negado la existencia de los países, de los pueblos indígenas, de sus lenguas demeritadas como dialectos. Y miren ustedes, desde esta época de 1921, en los censos, ¿verdad? Para incluir de alguna manera a estas poblaciones que se había negado la permanencia, la existencia en el país, pues se introdujeron estos conceptos, el de raza. Después también en los censos de 1940 al 60 se introdujeron también estos conceptos de la indumentaria. ¿Qué población anda descalza? ¿Qué población usa huaraches? ¿Qué población usa zapatos e indumentaria de tipo no indígena? Como para identificar a la población del país. Además de esto, también la forma en que dormía la población. En 1940 se captó también a través de los censos la costumbre de si se dormía en el suelo, en un tapesco, en hamaca, en catre o cama. Entonces todo, desde ahí viene esta construcción de la identidad del país, que hoy tenemos ya reformas de artículo 4 y 2 de la Constitución, en donde el país se reconoce multilingüe, multicultural
y que está sustentado en sus pueblos originarios, en sus pueblos indígenas. Y entonces, todo ese proceso tuvo que ocurrir, ¿verdad?, para que llegáramos a estos momentos. Y a partir también de todos estos procesos de cambio en la historia del país, pues bueno, viene esto que mencioné ahorita, la reforma al artículo 2 de la Constitución Política, en donde destaca que los pueblos indígenas tienen autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos, así como todos los elementos que constituyen su cultura y su identidad. Esto no estaba antes, no aparecía en la Constitución del país, ni el reconocimiento de los pueblos, mucho menos de sus derechos, su reconocimiento a esta autonomía, a que no son dialectos, a que son lenguas tal como lo es el francés, el italiano, el español, entre otras. Y posteriormente pues reconocer que además tienen esa autonomía de qué futuro va a tener esta lengua, ¿verdad? La lengua de algún pueblo originario. Y a partir de todo eso se generan más leyes, más legislación. Tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y básicamente el artículo 14 dice así, con esa especificidad, que el INALI tiene entre sus atribuciones el de promover, elaborar la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de lectoescritura de lenguas indígenas. Entonces, esa es, digamos, la atribución de esta institución. No es fortuito que en la ley haya quedado esta atribución, porque esta misma ley fue a partir de exigencias de los pueblos indígenas de qué se tenía que hacer para su reconocimiento. Y algo de ello muy importante fue la estandarización de las escrituras para que se pueda ir haciendo la modernización que decía, ¿no?, de los alfabetos, porque históricamente tenemos que se había desarrollado una escritura con glifos, ¿no?, previo a la conquista y demás. Había ya escritura en Mesoamérica muy desarrollada. Sin embargo, esto se truncó por procesos históricos que conocemos. Después de la conquista también otros procesos como el de la castellanización, toda la población debería hablar español, por lo tanto las lenguas indígenas fueron de alguna manera extirpadas del etos social y es por eso, ¿no?, que se truncó su desarrollo. A partir de todas estas reformas vienen estos procesos para trabajar a favor de ellas y el desarrollo, y una parte importante es el desarrollo de este tipo de alfabetos. Algo importante que queremos mencionar con estos procesos que le llamamos normalización lingüística, lo que es la estandarización de la escritura, de los alfabetos, destacar que esto contribuye a incrementar el prestigio social de las lenguas indígenas nacionales. Esto ayuda a incidir en la expansión del registro escrito y el acceso a medios para la fijación de textos. Por ejemplo, hoy en las redes sociales, en Google, entre otras cosas, este año está dedicado también, declarado por la UNESCO como el año de Internacional de los Pueblos Indígenas, pero en relación con la inteligencia artificial. Entonces, se han estado haciendo algunos artículos sobre esto. Ahorita platicaremos de la importancia que tendría un alfabeto de este tipo para el desarrollo de la inteligencia artificial en lenguas indígenas. Y también un alfabeto de este tipo, un proceso de normalización de la escritura, ayuda a promover las convenciones ortográficas de los sistemas de escritura de lenguas indígenas nacionales. Importante decir, con ello no se pretende homogeneizar los recursos lingüísticos, sino estandarizar los criterios para utilizar dichos recursos. Si una lengua es polisintética, es aglutinante, tiene un patrón sintáctico distinto al del español, tiene tonos, entre otras cosas, todo eso no se homogeneiza, eso es una riqueza de esta diversidad lingüística. Lo que se regula es el uso de todos esos recursos, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de estos procesos de estandarización. Y tenemos también que es muy importante la lengua escrita como un medio indispensable para el ejercicio de derechos lingüísticos. Entonces, una herramienta de este tipo, como una norma de escritura, un alfabeto estandarizado, pasa a ser de un instrumento, digamos, académico, de uso en la educación, también se convierte en un instrumento legal, porque ayuda al ejercicio de derechos lingüísticos. Entonces, son parte de las necesidades que se tienen que cubrir con estos procesos, y es así como llegamos a desarrollar este trabajo, el modelo de normalización lingüística, el programa en el INALI.
tiene que tener también en cuenta la situación sociolingüística, el desplazamiento que tienen las lenguas indígenas del país. Tenemos que de 68 lenguas y más que estamos registrando en el catálogo de lenguas indígenas nacionales, 37 de estas lenguas están amenazadas y 32 están en alto riesgo. Que estén amenazadas es que tienen mejor vitalidad. Hablamos de lenguas como el Nahuatl que tiene aproximadamente 1.600.000 personas, que se habla en unos 16 estados, que tiene 30 variantes, en fin, lenguas como el maya también, que tiene alrededor de 900.000 personas, que gozan de cierta vitalidad. En ese grupo están esas 37 lenguas, mientras que las que están en riesgo son lenguas como el quiligua, el cucapá, el xuani, entre otras, que hablamos de docenas, decenas de personas que las hablan, menos de 100 personas. Entonces, son condiciones distintas. No podríamos hacer un proceso de normalización que lleva varios años con una lengua que tiene 10 o 12 hablantes. Ahí se hacen otros procesos que son más de documentar la lengua, de revitalizar la lengua, que se transmita también la lengua. No son exclusivos estos procesos de lenguas en alto riesgo, pero son a los que se les da mayor énfasis. Y entonces el otro grupo de estas 37 lenguas, ahí sí podemos desarrollar una norma de escritura que nos lleva varios años, un alfabeto estándar, porque también estas lenguas tienen mayor variación interna y es importante ponernos de acuerdo en cómo todas estas variantes van a escribir. Entonces, en este grupo está la lengua Nahuatl y es así que seguimos el proceso de desarrollo de su norma de escritura, que está recién concluida y que, para no esperarnos a que se publique la norma, pues ya sacamos el alfabeto que ahorita estamos presentando. Aquí les mostramos un mapa de esas 37 lenguas que llevan ese desarrollo de normas de escritura. Tenemos ya concluidas 21 de esas normas y pues ahí se puede ver en el mapa un poco desde el norte, en Sonora hay ya un grupo de 5 lenguas como el yaqui, como cuiquito, moseri, entre otras, que ya tienen norma de escritura, y así nos podemos ir de norte a sur del país hasta la península. La lengua mayatán ya también tiene norma de escritura. Recién publicamos 2 de Oaxaca, la lengua tunzabi o mixteca, y la lengua jena o mazateco. Y en fin, miren, les quiero comentar, aquí en el norte del país hay una lengua que se llama Tohono O'odham, también es conocida como pápago. Tienen pocos hablantes, pero ellos pidieron que se hiciera este proceso de la normalización, se concluyó, y eso ha ayudado, entre otras cosas. Por dar un ejemplo, ellos habitan en la zona de la frontera norte del país, en Sonora. Son binacionales, hay Tohono O'odham en Estados Unidos y acá en México. Ellos suelen viajar unos meses, están allá en el norte y otros acá en México. Y hay una ciudad que se llama Sonoita, justo en la frontera de México y Estados Unidos. Sonoita es una palabra en Tohono O'odham, pero como parece decir sonorita, normalmente allá le dicen sonorita y le empezaron a decir sonorita, sonora, sonorita, sonoita, pero sonoita quiere decir como donde gotea el agua en Tohono O'odham. Empezar a desdibujar la palabra como sonoita del Tohono O'odham, a castellanizarla y decir sonorita, empieza a desdibujar también que ese es un territorio Tohono O'odham. Y pasó después que dijeron algunas autoridades, bueno, vamos a ponerle ya un nombre oficial a Sonorita, las autoridades, el municipio y demás, y dijeron que se iba a llamar Plutarco Elías Calles. Y entonces los Tohono O'odham dijeron, no puede ser, si de Sonoita ya le llaman Sonorita, y después de Sonorita ahora va a ser Plutarco Elías Calles. Al rato ya van a decir que nosotros no estamos por aquí también, que no era territorio Tohono O'odham. Y sí lo es, porque eso también tiene en su origen ese nombre. Y entonces ellos se quejaron y dijeron que no estaban de acuerdo en que se cambiara el nombre a Plutarco Elías Calles, ni era Sonorita, y que debería escribirse como tal, Sonoita. Pero las autoridades les dijeron, ¿y cómo es que se escribe su lengua? E incluso todavía decían, ¿de verdad se escribe su lengua, su dialecto? Como lo decían las autoridades. A mí me preguntó la autoridad municipal, ¿de verdad se escribe ese dialecto, tal como el español?
así un tanto todavía sorprendidos, pues sí, le dijimos, pero aparte le dijimos, además ya está la norma de escritura, se la presentamos y fue así como ellos dijeron, no, pues entonces sí es cierto, está publicada en el diario oficial o en proceso y en la página oficial del instituto y es pública, ¿ya? Entonces usted debe atender esto. Ellos ya se pusieron de acuerdo y aquí está el alfabeto de la lengua tojonotam. Y eso ayudó a que las solicitudes que ellos estaban haciendo para que no se cambiara el nombre del municipio, así fuera, y total que no se cambió, no se procedió a ese cambio y se está buscando ahora que el nombre oficial sea el de Sonoita, el nombre histórico en Tojonotam. Y pues para la autoridad lo que ellos buscaban era, si quieren que se permanezca este cambio, díganos oficialmente en dónde está la escritura de esta lengua. Entonces, un ejemplo, por mencionar uno de tantos, para eso ayuda, ¿verdad? Por eso les decía que es también útil para el ejercicio de derechos lingüísticos. Bueno, y continuando aquí ya muy rápidamente les platicamos el proceso de esta norma de escritura y del alfabeto inició con el INALI desde 2017, pero como ya se ha mencionado aquí en otras sesiones, pues lleva muchos más años, ¿no? Unas décadas atrás, desde 1982 se usó un alfabeto en Pátzcuaro, Michoacán. No es el primero, ¿verdad? Pero es el que más se difundió desde 1982 a la fecha, o sea, ya son casi 5 décadas con diferentes alfabetos en distintas regiones. Este es un proceso que así se hizo con la lengua maya, con el Tenec, con el ñañú. Entonces, en 2017 lo que hizo el INALI es retomar los alfabetos que se habían tenido, que se habían desarrollado en diferentes regiones, alrededor de 12 alfabetos, de esos 12, 4 son los más generalizados en ese momento y se empiezan a buscar dónde es donde coincide, ¿verdad? El alfabeto de Veracruz con el de la Sierra Norte de Puebla, con el alfabeto de Hidalgo, entre otras regiones, y hacer sesiones en donde idealmente se tiene representación de todas las variantes. Entonces, así lo hicimos, reuniones itinerantes, fuimos a San Luis Potosí, a Michoacán, a Veracruz, a Tlaxcala, a Morelos, hasta Durango, con los mexicaneros para hacer las reuniones e ir acordando cómo vamos a escribir, cuáles serían las grafías de un alfabeto universal, podemos llamarle, ¿verdad? Un alfabeto multivariante. Entonces, así se hicieron, luego vino también la pandemia y estuvimos haciendo sesiones virtuales. Hasta 2024 es que se logra concluir y bueno, aquí tenemos algunas de las reuniones, miren, en estas fotos pues estamos por acá en Morelos, en San Luis Potosí, lo que había mencionado, y finalmente se hizo también una socialización. Como está tan expandida esta lengua en el país, es importante socializar estos procesos. Y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM pudimos hacer una presentación nacional de que ya se había concluido y que estaba por publicarse. Ahí, digamos, la síntesis de todo este proceso, y entonces en abril de 2024 del año pasado, pues se generó durante todo este proceso un grupo de asesores de los que pertenece la maestra Irla, un grupo de redactores que fueron ya escribiendo más la edición de este documento, y en abril de 2024 entregaron al INALI ya formalmente el acta de validación de la versión final de la norma de escritura y del alfabeto, y es así como se pasó a diseño editorial y es la versión que hoy tenemos. Ayer Crescencio, que estaba aquí acompañándonos, nos platicaba, ¿no? Bueno, yo encuentro este alfabeto que es el que yo utilizo, hay unas diferencias mínimas, 1 o 2 grafías, estaré utilizando y todo lo demás coincide, ¿no? Entonces es un proceso, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo se va adaptando, cómo se va adecuando, hasta que idealmente este alfabeto sea el universal y el que se utilice en toda la gran nación náhuatl, o que también podría haber reformas, no es que ya esté escrito en piedra. Ahorita esta es la versión más terminada, la versión que se está difundiendo por parte del INALI para que sea utilizada por las instituciones también, la versión que es de alguna manera oficial, publicada en la página institucional.
Pero hay también procesos, en unos 5 años revisaremos y si es necesario hacer adecuaciones al mismo, pues así será. Entonces, hasta ahorita tenemos aquí ya esta versión que es bilingüe, el Nahuatlacuilon Machillot, por completo en lengua nahuatlactoli, y una versión en español, alfabeto del idioma nahuatlactoli. Importante aquí mencionar que es un alfabeto multivariante, que tiene ejemplos de distintas regiones y que tiene también algunos considerandos en la parte de abajo, se explica cómo se utiliza y cómo es que se estaría aplicando en las distintas variantes de esta lengua. Pues bueno, esta es solo una pequeña introducción, ya se me acabó el tiempo, justo a tiempo, y entonces le pasaría ya la palabra a la maestra Irla, que nos va a platicar más desde esta organización interna y comunitaria, cómo se fue desarrollando este proceso. Solo quiero mencionar, nosotros acompañamos todos estos procesos, en algunos casos asesoramos, pero en todo momento las decisiones en torno al alfabeto y las normas las toma este grupo de trabajo, las toman ellos mismos, los hablantes de esta lengua. Adelante. Bueno, antes de comenzar, mencionarles que la siguiente intervención es en lengua nahuatlactoli. Para los que no tengan los audífonos pueden pasar. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos mis compañeros que están aquí, mis hermanos que aquí han venido y que nos van a escuchar en este trabajo que voy a presentar hoy. Es un gran trabajo que nosotros hemos realizado y yo me siento agradecida a esta gran institución INALI y también a todos nuestros hermanos indígenas que también aquí trabajan, porque nos hablaron para que viniéramos a hacer este trabajo. Es un gran trabajo porque con este alfabeto nosotros vamos a escribir muchas cosas que nosotros queremos decir, todo lo que viene en nuestro pensamiento, lo que nosotros tenemos en nuestro caminar, en nuestra vida, y queremos decir, queremos cambiar, queremos traducir, queremos compartir con otros compañeros y con nuestra lengua. También por eso es que yo digo, que también les digo, que esto se va a hacer un gran trabajo muy importante y entonces voy a comenzar a presentar y les voy a contar cómo se realizó este gran trabajo, cómo iniciamos y también cómo yo lo veo y cómo yo lo utilizo también, porque yo también trabajo con esta lengua náhuatl y también lo escribo y también soy intérprete. Entonces muchos trabajos que nosotros realizamos con nuestra lengua náhuatl. Por eso se necesita que se uniforme y veamos cómo se va a realizar, cómo vamos a escribir, cómo todos nosotros donde quiera, donde se va a entender, se va a interpretar y comprender cómo nosotros lo vemos. ¿Cómo es necesario que exista? ¿Por qué es necesario que exista que exista este alfabeto? ¿Por qué es necesario? Es necesario que nuestras lenguas estén vivas por medio de las grafías y la escritura y que se utilicen todas las instituciones que presentan nuestras lenguas, nuestras vidas y también nuestras lenguas, y donde se va a difundir, porque es necesario que estas instituciones utilicen también nuestra lengua náhuatl, porque presentan mucha documentación en donde es necesario que se visibilice nuestra lengua. Y también hay algunas lenguas, algunas convenciones
que presenta nuestra lengua náhuatl, pero que no ven que haya una uniformidad en la escritura. Por eso nosotros hemos realizado este trabajo, donde nosotros queremos que avance, que también volten a ver todas las instituciones a este trabajo que hemos nosotros trabajado, que hemos realizado aquí en nuestro país. ¿Cómo se va a hacer este trabajo? ¿Cómo se va a hacer para que se difunda nuestra lengua náhuatl? ¿Y cómo vamos a utilizar este alfabeto que nosotros hemos acordado? Es necesario que lo utilicemos la escritura y la norma que hemos trabajado y que se utiliza en todo México, y que también es necesario que se difunda y que se utilice cuando estemos escribiendo. También se requiere que exista esta estandarización, porque algunos van a entender una cosa, otros otra cosa, y en esta escritura se requiere que se entienda de una sola forma, que se utilice de una sola forma, y solo una uniformidad, y que nosotros estamos de acuerdo con ello. ¿Cómo hablamos? Aquí no se veía el cómo hablamos, cómo las características de cómo hablamos en cada región, o en la Huasteca o en otro lugar. Eso es algo positivo. Lo que nosotros vemos no lo estamos integrando, esas variantes no se están incorporando, solo nos centramos en ver la forma de la escritura. El cómo se vuelve es lo mismo que en otras lenguas, como por ejemplo en el español, que también tiene una regla de escritura y que también se presentan cada año, lo presentan cómo se va a presentar, cómo se va a escribir, y lo que nosotros hemos hecho es lo que vamos a utilizar, y también se vuelve una norma de cómo escribirlo. El cómo hablarlo, eso no se cambia, eso se va a modificar, eso en este momento no se está viendo. Lo que nosotros vemos es que es muy valioso y es necesario que respetemos todo. Por eso, ¿cómo vamos a escribir? Eso se vuelve una forma muy característica de cada lugar, de cada región en donde nosotros estamos. Esta otra parte, la forma de cómo escribir, es lo que nos interesa en este momento. Entonces, lo que se ha hecho, los antecedentes. Nosotros no comenzamos de cero. Iniciamos donde ya existían trabajos previos que habían realizado algunos indígenas, algunos maestros bilingües que antes habían trabajado sobre esto. Utilizaron alfabetos de otros profesores de otras reglas, y que iniciaron en el año 1982 en Pátzcuaro, Michoacán, y con esto es con lo que nosotros iniciamos, y desde ahí sustentamos este trabajo que hemos realizado. Y también los maestros bilingües que defienden el bilingüismo y que trabajan en lo que llamamos coeducación indígena, también han trabajado entre 2004 y 2008. Entonces, en esos años, ellos también trabajaron esta parte. En esas fechas
A ellos los convocó la Dirección General de Educación Indígena y realizaron un trabajo previo. Nosotros retomamos este trabajo y a partir de ahí comenzamos con este trabajo de normalización. ¿Quiénes trabajaron en esta norma que nosotros hemos realizado ahora? Nosotros trabajamos hombres y mujeres que somos hablantes de náhuatl y venimos de 16 variantes que existen aquí en México. Entonces, ya existían avances aquí en esta materia y también trabajan muchas instituciones y muchas disciplinas. También los intérpretes, escritores, también profesores de náhuatl, también los que interpretan nuestra lengua, los investigadores sobre nuestra lengua y también otras personas que tienen diferentes disciplinas. Hay muchas personas que han trabajado en este proyecto. Esta lengua náhuatl, así es como nosotros nombramos a esta norma, porque nosotros pensamos que tiene raíz aquí, en nuestra tierra mexicana. También esto de lengua, no porque es lo que nosotros hablamos, nosotros presentamos cuando nosotros decimos algo. Por eso nosotros nos reunimos y le nombramos Mexicatlahtoli. En este día nuestra lengua es una de las lenguas más grandes que se hablan en México. Se habla en 16 estados y nosotros conocemos México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Tabasco, Morelos, Nayarit, también Oaxaca, Puebla, también San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala también, Veracruz, y se vuelven 30 variantes que no son iguales. Nosotros entendemos esto. Algunas variantes son más difíciles, algunas no las entendemos del todo. Entonces también esto no lo vuelve distinto, también es parte de nuestra lengua náhuatl. Por eso es que hablamos de 30 variantes que nosotros estamos defendiendo. ¿Cómo nos reunimos? Nos reunimos a partir de la institución INALI, que retomó este trabajo, donde se hace esta norma de escritura, y también dimos seguimiento a este trabajo en 2017. Aquí dijeron, como ya dijo el maestro Nicandro, que también nos ha dado esta reflexión. Nosotros nos reunimos en el año 2018 en San Luis Potosí, en Michoacán y Veracruz. Después también nos reunimos en Tlaxcala, Morelos y Durango. Después llegó la pandemia y en ese año 2020, 2021 y 2022 nosotros nos reunimos de manera virtual. Solamente de esa manera nos podíamos reunir, podríamos encontrarnos y hablábamos, porque existía esta pandemia del COVID. Entonces no fue posible reunirnos. Y entonces
pero lo hacíamos de manera virtual, por medio de la computadora, sí nos reuníamos. Entonces, fue así como dimos avances a este trabajo con nuestra lengua náhuatl. Aquí presento una foto. Aquí se ven algunos de nuestros compañeros, algunos compañeros que nos estuvieron ayudando para realizar este trabajo, este gran trabajo. Esta norma se sustenta en muchas leyes que existen aquí en nuestro país y también aquí en el mundo y aquí en México. También hay leyes que sustentan este trabajo. Entonces ustedes pueden verlo porque están en la lengua en español. Pueden verlo bien y comprender cuáles son esas leyes que sustentan a esta norma y que nosotros estamos realizando a través de esta norma. Esta norma de escritura, nosotros le llamamos Mexicatlahtoli y tiene 14 grafías, se queda con 15 consonantes y 4 vocales, porque algunos los hemos cambiado y otros se quedaron como antes ya existía en los trabajos previos que habían realizado otros profesores que estuvieron trabajando en esta lengua. Entonces, esto es lo que nosotros presentamos y vamos a revisar aquí lo que aquí se presenta, de qué manera se conforma esta norma de escritura, y después vamos a realizar cómo se encuentra estas letras H, E, cómo se llaman. También después vamos a revisar de qué manera se utilizan por medio de la lengua. Es posible que no se aprecien porque son muy pequeñas las letras, pero les voy a presentar algunas y también y bueno, que ustedes tienen, porque aquí Elenita les entregó, ustedes lo tienen y podrán revisarlo cómo queda ese alfabeto de la lengua náhuatl. Entonces, esto es lo que se cambia, se vuelve ja. Cuando nosotros escribimos camino, así utilizábamos otra grafía que se llama J. Entonces lo cambiamos aquí y le llamamos ja. Esta grafía nos ayuda porque cuando nosotros vamos a la escuela, a nosotros nos enseñan en español y nos enseñan que ja, nos dicen que la H, no se utiliza, que la H es muda. Entonces, esta grafía nos ayuda porque a veces nosotros cuando vemos en una palabra hay muchas, una sola vamos a decir más igual, vamos a decir, entonces cuando hay más, nosotros decimos más igualme. Entonces, ¿cómo terminamos esa palabra? Es lenta, decimos más igualme, no decimos más igualme. Eso es lo que sucede, por eso nosotros cambiamos esta grafía. Y también la letra Cua es donde hay un águila, es lo que ustedes están viendo. Eso
es porque de por sí van juntas. Cuando nosotros decimos o escribimos plátano, está bien, águila, está bien, y todas estas palabras siempre van juntas. Entonces, eso es lo que nosotros dejamos. Así, también otro que cambiamos fue wa, porque de por sí cuando nosotros pronunciamos algo donde existe esta grafía, este sonido, nosotros decimos colibrí. Nosotros no decimos huitzili, decimos huitzili. Por eso nosotros lo cambiamos con este sonido wa. Entonces son tres grafías las que nosotros cambiamos, no fueron tantas. Es similar a las que ya existían. Y aquí se ve aquí en español, cosas que tiene nuestra norma. Ese es el contenido que tiene el libro, en donde está la norma de escritura de nuestra lengua. Así se conforma este libro. Aquí se dice cómo se va a utilizar esta norma, y también tiene todo lo que tienen otras lenguas, que también así se presentan, así se utilizan también. Y ahora, lo que ahora les voy a decir se vuelve algo muy importante. Por eso lo puse aquí en color rojo. Por eso, porque aquí dice, todas las lenguas, todos los alfabetos de cualquier idioma que hay aquí en nuestra tierra, al día se van cambiando, se van modificando, se ven cuáles sí se utilizan, cuáles sí son buenas y cuáles ya no son vigentes. Entonces, lo que ya no es vigente, es posible que podemos escribirlo, podemos cambiarlo y podemos realizar algún escrito, y cuando hagamos otra reunión, ahí es donde nosotros podemos vernos, podemos hablar al respecto y decidir qué se hace, si se cambia, si se queda, o qué es lo que vamos a hacer al respecto. Entonces, esto se hace con todas las lenguas. En todas las lenguas que existen en nuestra tierra, este es el proceso, esto es como se muestra, y de esta manera se utiliza. Entonces, nosotros, esto es lo que vamos a poder presentar, vamos a poder revisar, vamos a poder analizar si aún es vigente o no. Y entonces, para que se realice, para que se pueda hacer este trabajo, es importante que lo utilicemos. Y de esta manera revisar si es una buena opción utilizarlo o no lo es. Entonces, yo he hecho este trabajo con algunos otros maestros de la Huasteca de Hidalgo que trabajan en educación indígena, y que revisamos de qué manera se utiliza. Al día de hoy, nosotros hemos observado que es vigente, que es bueno. Vamos a ver qué más sucede más adelante. Este es el trabajo que es de manera colectiva. Este es un trabajo que ahora está iniciando, que ahora presentamos, pero cuando lo utilizaremos es cuando vamos a poder ver qué más sigue. Vamos a ver si tiene uso práctico o si es necesario modificar algo. Eso es.
Entonces yo quisiera ahora decirles esta palabra que nosotros sabemos qué significa. Muchas gracias. A la maestra Irla, es importante mencionarlo también. Está ella aquí como parte del comité traductor revisor de la norma, sin embargo, para llegar a tener este alfabeto en 2 versiones, ha sido como un trabajo constante del equipo de profesores, lingüistas, demás compañeros nahuablantes de diferentes estados con asentamiento histórico, y también en las últimas reuniones de jóvenes que están estudiando la lengua que se integraron al equipo. Entonces, pues seguro nos siguen ahí a través de la transmisión de Facebook, porque siempre están al pendiente de las presentaciones que hacemos. Entonces, pues el reconocimiento a esos profesores que también colaboraron y que pues no podemos traer aquí a todo el grupo porque son demasiados y de diferentes estados, pero también agradecerles por este trabajo. Ahorita, si alguien tuviera como algún comentario, alguna pregunta que quisiera hacerle tanto al maestro Nicandro como a la maestra Irla, tenemos 5 minutos. Tlazocamati, Temachtiani Irla. Muchas gracias, maestra Irla. Pues sabemos que el náhuatl es una lengua que se escribe desde tiempos coloniales. Hay muchas tradiciones de escritura de la lengua y en ese sentido, pues hay personas que están muy acostumbradas a su forma de escribir la lengua náhuatl y tienen ciertas resistencias a implementar una nueva norma de escritura. ¿Qué opinión tiene, qué podría decirle a estas personas que consideran que la manera como ellos siempre han escrito pues debe seguirse utilizando, que es incluso mejor o más bonita? En fin, ¿qué podría decirle a estas personas? Tlazocamati como Tlatlanilis. Por su pregunta. Yo pienso y sustento a partir de esta presentación que les compartí, es un trabajo que se requiere, se tiene que hacer y tenemos que utilizarlo, implementarlo, utilizar esta forma de escritura. Cuando nosotros lo utilicemos vamos a darnos cuenta si es favorable, si lo comprendemos o si no tiene utilidad. Esto no es algo que sea muy complicado o no significa que se esté imponiendo, no. A mí me sucede algo y yo les voy a comentar cómo es que yo lo veo. Hace muchos años yo comencé a utilizar la tecnología y algunas personas me decían, ¿trabajas bien? ¿Aprendiste cómo utilizar este aparato y ahora es necesario que hagas, que crees tu correo electrónico? Entonces yo pensé, sí, lo voy a hacer. Y entonces yo pensé, quiero que lleve mi nombre. Y entonces yo pensé, yo me llamo Irla, entonces le vas a poner con mayúscula Irla, así. Entonces, y nos dijeron, no, se tiene que realizar con minúsculas. Y entonces yo pensaba, ¿por qué? Porque yo sé que en la lengua española se tiene que escribir los nombres propios, se escriben con mayúscula en la primera letra.
Entonces me dijeron, no, esta es una forma, es una regla. Si tú quieres trabajar con estos aparatos y quieres poner tu correo electrónico, tienes que escribirlo todo en minúsculas. Entonces vas a poner, ¿cómo te llamas? Irla Élida. Y lo vas a poner todo en minúsculas. Y entonces, esa es una norma y se tiene que atender. Y después vamos a ver de qué manera, si es que estoy de acuerdo con ello o cambiarlo. Entonces, bueno, de esta manera es una analogía de cómo se hace con esta escritura. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Chtowi, na no toca Jimena, guana ni momachti náhuatl. Hola, yo me llamo Jimena, yo aprendí náhuatl cuando tenía 12 años y me siento muy contenta porque yo presenté la Feria de las Lenguas Indígenas en Inali y cuando veo me da mucho gusto, hasta me quería llorar porque me gustaría mucho, me gusta mucho lo que aquí ustedes están realizando. Y tengo una pregunta, quisiera preguntarte cómo y dónde se puede, yo puedo buscar otro lugar donde voy a poder aprender más sobre la lengua náhuatl porque me gusta mucho ese idioma y me siento muy contenta. Muchas gracias por tu pregunta. Hay muchos lugares donde puedes aprender. Algunos compañeros tienen algunas escuelas donde ellos enseñan a otras personas y también te agradezco porque viniste y también por tu pregunta. Aquí hay muchos quienes te pueden enseñar. Muchas gracias, me siento muy contenta porque hoy te conocí y también me siento muy contenta porque yo aprendí, yo estudié interpretación y traducción y cuando veo que aquí hay lengua náhuatl, entonces de verdad me siento muy contenta. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. La maestra Irla va a seguir aquí durante el día de hoy y el día de mañana, entonces pueden acercarse rápidamente al maestro Crescencio. Solo quiero darte las gracias por esta presentación, por presentarnos esta norma de escritura de la lengua náhuatl y quiero comentarles a nuestros compañeros que hablan y escriben náhuatl que lo utilicen, porque a veces nosotros no queremos utilizarlo porque queremos el que nosotros utilizamos. Queremos continuar con eso. Allá en Veracruz así es como estamos. Algunos no quieren aceptar la W, no quieren aceptar la K, la W, y otros tampoco la TS, quieren TZ. Entonces, por eso yo quiero decirles a nuestros compañeros que hablan náhuatl y que escriben náhuatl, que lo utilicen. Y como tú nos dices, si vamos a ver que no es posible utilizarlo, entonces viene realizar una reunión y dialogar si esta escritura o esta grafía no se puede utilizar, porque yo hago... Porque nosotros nos han enseñado en castellano. Por eso es que nuestra mente no lo acepta. Pero si nosotros le decimos a un pequeño, que le decimos K, esto suena K.
ellos lo van a poder utilizar. Por eso es importante que se utilice y que nosotros veamos si realmente sirve o no sirve y en ese momento ver qué es lo que se va a cambiar. Solo eso quiero decirles, que utilicen nuestra lengua, que lo escribamos y que intentemos, que probemos. Y si es que no funciona, entonces volver a reunirnos y discutir por qué no se puede utilizar. Sí, muchas gracias. Es justo eso es lo que se requiere, que nosotros lo llevemos a la práctica para que nos demos cuenta. Los invitamos a seguir en las actividades que se llevan a cabo aquí en Altos Capilla con interpretación simultánea. Gracias. Ya habíamos mencionado al principio, pero muchas gracias, Marta. En realidad un trabajo impresionante que están haciendo de interpretación y traducción, y especialmente porque se va también a las redes, ¿no? Cada vez hay más visibilidad. Gracias. Un aplauso para Marta ya. Más que na huescaniana, al misil kawa, de ipanani walas ni